Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar elementos subjetivos de la tipicidad, que bueno, básicamente se dividen en dolo y culpa, como lo tienen en las diapositivas. Respecto al dolo, es muy conocido que tiene que ver con la intención. Sin embargo, el dolo no solo es intención. El dolo requiere dos elementos: un aspecto intelectual que tiene que ver con lo cognoscitivo, conocer, saber exactamente lo que se está haciendo, y el segundo elemento, que es el elemento volitivo, es decir, la voluntad. Dice Zaffaroni, no se puede querer matar si no se sabe que se está matando. Es así de sencillo. Si yo tomo una pistola de juguete y creo que es de juguete y disparo jugando a otra persona y resulta que el arma es real y la mato, no puedo hablar de dolo por la razón de que no tengo el conocimiento de que lo que en realidad estoy haciendo es accionar un arma real. Creo que es de juguete. Y si no tengo conocimiento de mi acción, por lo tanto no puedo presumir la intención. En cambio, si yo sé que el arma es real y disparo 3 veces en contra de una persona y le puedo quitar la vida, en el momento en el que la acciono, se actualiza, se presume la intención porque sabía lo que estaba haciendo y las consecuencias de esa conducta. Así que el dolo no solo es intención, son dos elementos: conocimiento e intención. Respecto a los elementos subjetivos, tienen que ver básicamente con la intencionalidad detrás de la conducta desplegada por el sujeto activo. Así que, teniendo en cuenta que el dolo es conocimiento e intención, vamos a hablar de algunos tipos de dolo que se presentan y que se distinguen a nivel análisis, a nivel dogmático, aunque la penalidad básicamente es la misma, pero se hace esta diferenciación para tener una mayor claridad en los casos en la vida real donde este conocimiento y esta intención no siempre se materializa de la misma manera. Antes de pasar a los tipos de dolo, hay que hablar también de algunos otros elementos que lo constituyen, elementos de trascendencia interna, o también conocidos como ultrafinalidades. Por ejemplo, particulares estados de ánimo pueden trascender al dolo. Cuando hablamos de un homicidio simple, hay un conocimiento y una intención. Pero cuando hablamos de un homicidio calificado, por ejemplo, por premeditación, con ventaja, hablamos no nada más de una intención de matar, sino que hubo una planeación tal vez 3 meses previa, o hay una ventaja que en ese momento interfiere con la intención y la potencializa. Es decir, no hay nada que excluya al dolo en este sentido, sino que son particulares estados de ánimo que en ciertos delitos lo que hacen es potencializar esa voluntad misma. Y las ultrafinalidades, que esto se refiere a otra cosa. Hablamos de una intención que va más allá del resultado que se produce en sí mismo con la conducta. Por ejemplo, delincuencia organizada. El tipo penal especifica elementos muy puntuales que tienen que ver básicamente con una asociación de hecho de 3 o más personas, estructura jerárquica, es decir, hay alguien que manda y los demás obedecen, se reúnen de forma permanente o reiterada y tienen la finalidad de cometer un delito. La sola asociación de hecho de 3 o más personas de manera reiterada o permanente, donde haya uno que mande y los demás que obedezcan, ya constituye la tipicidad de la delincuencia organizada, con independencia de que esa intención de cometer un delito se materialice o no. Esa es una ultrafinalidad. Cuando hablamos de un delito como el terrorismo, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. En materia de terrorismo tenemos un problema que no tenemos en delincuencia organizada, porque hay un instrumento internacional que prevé un tipo penal que se sugiere a los estados que conforman el sistema de Naciones Unidas que vayan adoptando en su legislación nacional. Pero en el terrorismo no tenemos un instrumento que prevea un tipo penal sugerido a nivel internacional, lo cual nos lleva a que cada país lo va legislando de acuerdo a sus intereses y conveniencia y sobre todo necesidades, habiendo casos en los que se erige en una anticipación de barreras de defensa para combatir enemigos que nada tienen que ver con el terrorismo. Pero bueno, los expertos a nivel mundial, uno de ellos David Rapoport, que es un gran estudioso de la materia, hace un análisis muy interesante sobre la discusión académica de expertos a nivel internacional en materia de terrorismo y dice, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo en una definición legal, pero sí hay coincidencia en que el terrorismo siempre implica 3 características. La primera es
violento, es decir, el terrorismo no es pacífico, es en esencia un movimiento que implica alguna forma de violencia. Segundo, el terrorismo siempre lleva de por medio una exigencia política. Por ejemplo, cuando hablamos del Estado Islámico, lo que ellos buscan es justamente que se les reconozca como un Estado independiente. En otras olas del terrorismo se hablaba de liberación de presos, renuncias de ciertos funcionarios, cambio de políticas criminales, etc. Siempre hay una exigencia política. El tercer elemento es que el terrorismo busca matar a pocas personas, pero que esas pocas pérdidas de vidas humanas sean atestiguadas por millones de personas en todo el mundo. ¿Qué es lo que se busca entonces? Generar terror en la población. Y lo podemos ver con los últimos atentados, por ejemplo, ahorita recuerdo el de las Ramblas en Barcelona, donde, si mal no recuerdo, no murieron más de 10 personas. Sin embargo, la videograbación en tiempo real de lo que estaba sucediendo y que dio la vuelta al mundo y se viralizó, conllevó a un vaciamiento de las calles en Barcelona, a que la gente tuviera miedo, a que los turistas por alguna temporada dejaran de visitar una ciudad tan maravillosa como lo es Barcelona. Y todo esto es lo que busca el terrorismo. Más allá del hecho en sí, buscan generar miedo. Eso se llama ultrafinalidad y se presenta a veces en algunas tipicidades en lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo que es el dolo. Ahora vamos a hablar de los tipos de dolos. Primero, el dolo directo, que es el dolo perfecto. La persona despliega la conducta sabiendo exactamente el resultado que va a producir y es justamente el resultado que se da. Cuando una persona salta, por ejemplo, en el transporte público, sabe lo que está haciendo y exactamente consigue el resultado que desea. Es un dolo directo, un dolo perfecto. El dolo indirecto es aquel que para cometer dolo directo respecto a un delito en específico, el autor de ese delito indirectamente debe de causar otro resultado típico diverso. Lo sabe de antemano y lo acepta. A este dolo indirecto también se le conoce como dolo de consecuencias necesarias. Por ejemplo, si una persona quiere matar a alguien que va en un avión, pero en el avión van 80 pasajeros más, pues entonces probablemente se vaya a colocar una bomba y alguien diga, oye, pero van 80 personas más a las que no queremos matar. Bueno, pues ni modo, es un dolo indirecto, es una consecuencia necesaria. El dolo directo sería para matar a una persona en específico y las otras 80 se actualizaría un dolo indirecto. Para secuestrar a una persona, tal vez el hijo de un empresario, pero tiene una escolta comisionada. Bueno, pues para poder secuestrarlo hay que matar a la escolta. El dolo directo se actualiza respecto al secuestro de la persona en concreto y el dolo indirecto se actualizaría respecto del homicidio de los escoltas para que eso no interfiera con la comisión del primer delito. Básicamente eso es dolo indirecto. El dolo eventual, tan ampliamente discutido, comentado y muy poco entendido, diría yo, tiene que ver con una línea muy delgada que básicamente implica un riesgo. En el dolo eventual, el autor realiza la acción considerando que el resultado puede llegar a producirse. Es decir, no hay una certeza como en el dolo indirecto, aquí lo que hay es una posibilidad, nos manejamos en un terreno de probabilidades, pero la persona, si con su conducta incrementa ese riesgo, entonces se actualiza un dolo eventual. No es una certeza, es una posibilidad y frente a esa posibilidad lo que hace el sujeto activo es aceptar. Es decir, no lo deseo, pero si sucede, pues ni modo, ¿no? Yo siempre utilizo una frase que me parece muy reveladora y que les juro que a ninguno de mis alumnos se le olvida lo que es el dolo eventual y es chingue su madre. Porque el dolo eventual funciona así, no lo deseo, pero si pasa, pues chingue su madre, ¿no? Es un poco eso. Hace algunos años hubo un caso muy sonado de un pequeñito de nombre Edward, un chiquitín, creo que tenía 4 o 6 años, sucedió en Oaxaca. Este pequeñito tiene una caída en casa y se fractura el brazo. Van sus papás a un hospital público en Oaxaca y nadie los atiende porque los médicos y las enfermeras están de paro. Entonces, afortunadamente la familia tenía posibilidad económica para ir a un segundo hospital, van a un hospital privado,
Aquí ingresa, lo atiende un especialista en traumatología y ortopedia y le toma una radiografía al niño y encuentra que tiene una triple fractura en el codo. Pregunta a la familia si el niño va en ayunas, eran las 5 de la tarde. Obviamente la mamá dice no, lo último que comió fue un juguito y unas papas hace 45 minutos, algo así. Y el médico dice, bueno, voy a esperar unas horas y lo tengo que intervenir quirúrgicamente. Pasan 4 o 5 horas, interviene al menor por el tipo de lesión que presenta. El médico sabe de antemano que todo el tiempo que dura la cirugía, que es una cirugía complicada en cuanto a que es una triple fractura, el niño va a tener que estar colocado en una posición de cúbito ventral, es decir, boca abajo. ¿Qué sucede? Que la cirugía se empieza a complicar por la posición en la que está el menor, más un exceso de lidocaína que le suministra la anestesióloga, aunado a que el niño no tiene el ayuno de 8 horas que prevé la norma oficial mexicana para cualquier intervención de esta naturaleza. El niño se empieza a broncoaspirar, está muy grave, la cirugía concluye como a la 1 de la mañana, a los papás no les dan nada de información. Por ahí de las 5 de la mañana, en uno de los pasillos del hospital, la mamá alcanza a escuchar que los médicos están hablando de que el niño está muy mal. Pues la mamá desesperada se acerca y pregunta que qué es lo que está pasando, que tiene horas y que nadie le dice nada de su hijo. Y en ese momento, finalmente el médico responsable le da la cara y le dice, señora, su hijo está muy mal, no tenemos unidad de cuidados intensivos en este hospital y si se queda aquí se va a morir. Hay que hacer un traslado, en 1 hora organizan todo el traslado. A las 6 de la mañana el niño ingresa a un tercer hospital y cuando está ingresando por el área de urgencias, entra en un paro respiratorio y muere. ¿Qué fue lo que sucedió? Este médico fue llevado a una audiencia inicial y la jueza de control le dictó una auto de vinculación a proceso al que tuve acceso, por eso conozco los detalles del caso, y le dicta esta auto de vinculación por homicidio bajo un dolo eventual. ¿Cuál fue la defensa del médico y de muchos médicos del país? Que un médico salva vidas, que por supuesto no pretende quitarle la vida a nadie, que cómo se podía hablar de un dolo por parte del médico, pero eso es no entender el problema y no estoy pidiendo que los médicos lo entiendan, pero muchos abogados penalistas secundaron esta postura y es simplemente no entender el dolo eventual. ¿Por qué no hay un dolo directo? Porque está claro que el médico no operó al niño con la finalidad de matarlo. Sin embargo, sí hay un dolo eventual, porque hay una serie de riesgos de por medio. Primero, no era un tema de intervención urgente. Perfectamente podría haberle dado algo para el dolor y citarlo al día siguiente en la mañana con todas las condiciones con las que se tiene que presentar una persona para ser intervenida quirúrgicamente y no habría pasado esta tragedia. Segundo, el médico sabía que el niño no estaba en ayunas y no esperó las 8 horas reglamentarias, sino 4 o 5 horas. Obviamente conociendo el riesgo de que esto puede conllevar una broncoaspiración. Tercero, la posición en la que iba a tener al niño durante todo el tiempo que durara la cirugía. Esto incrementaba el riesgo. Cuarto, por el peso, la edad del niño, etcétera, la anestesia que se le suministra es excesiva. Tan hubo dolo eventual que cuando hacen la necropsia de este chiquito, mandan una muestra de hígado a patología y ahí es donde aparece la presencia en exceso de la lidocaína, que es la sustancia que se utilizó. Pero previamente el Ministerio Público de Oaxaca solicita al hospital el expediente médico y ¿qué creen? Se ocultó esa información. Es decir, ellos sabían perfectamente todos los riesgos que conllevaba y aún así, con su intervención, incrementaron ese riesgo. Hablamos de un profesionista que no tenía 6 meses de haber egresado, era un médico con una trayectoria de más de 7 años de experiencia, especializado, y por supuesto no podríamos decir que no pudo anticipar el riesgo. Lo que hizo con su actitud fue incrementar ese riesgo, no deseando que muriera el niño, por supuesto, si no habría un dolo directo, pero sí incrementó ese riesgo, actualizando en ese momento la intención de que si sucedía, lo estaba aceptando. Ese es un dolo eventual. Otro caso en el que para mí hay un dolo eventual es el de este vehículo que se partió en dos en Reforma. Hasta donde recuerdo, la velocidad máxima en Reforma es 60 kilómetros por hora
y este vehículo va a 197. Es decir, una cosa es exceder el límite de velocidad, a lo mejor no voy a 60, voy a 80, voy a 100 probablemente. ¿Por qué? Porque es de madrugada, porque ya no hay tránsito, porque me puedo pasar los semáforos, etc. Pero ir a 197 kilómetros por hora excede mucho la violación de un deber de cuidado. Se trata de una actitud ya temeraria. ¿Puedo anticipar que si voy a 197 kilómetros por hora en Reforma de madrugada algo puede pasar? La respuesta es obvia. No estoy buscando que pase, pero sé que puede pasar. Y no tengo ninguna base objetiva para suponer que podría yo evitar el riesgo. Por lo tanto, se actualiza un dolo eventual. Ahora, una cuestión que tuvo que ver con ese caso, que también fue un poco discutida en la academia, tenía que ver con si el conductor iba en estado de ebriedad o no, porque recordarán que cuando... Esto es una ventaja de las clases virtuales. Cuando lo detienen, él se niega a que le hagan las pruebas de alcoholemia. Entonces es un elemento que el Ministerio Público nunca puede probar por una actuación muy deficiente como en muchos casos, porque ante la negativa del imputado de someterse a esa toma de muestras, el Ministerio Público tendría que haber acudido inmediatamente a juez de control para solicitarle la autorización para el despliegue de ese acto de investigación, cosa que no hicieron. Entonces, lo único que había era un dato de prueba, un mero indicio de el informe de los paramédicos que lo trasladan, donde dicen que traía aliento alcohólico y signos característicos de una persona que va en estado de ebriedad. Pero al no ser una prueba científica, esto siempre quedó en tela de juicio. Con mayor razón se actualiza un dolo eventual, porque si la persona va en sus 5 sentidos perfectamente sobria, con mucha mayor posibilidad puede anticipar ese riesgo, y es iluso y absurdo pensar que si se actualiza el riesgo lo voy a poder impedir. Entonces, bueno, para mí hay un dolo eventual en ese caso también. Los sismos del 19 de septiembre que conllevaron una tragedia, sobre todo en la Ciudad de México, y que se ha hablado mucho de la responsabilidad de los constructores. ¿Qué fue lo que hicieron en muchos casos? Vendieron propiedades metiendo materiales de inferiores calidades a las estipuladas en los contratos. Viene un temblor como el que vivimos y se vienen abajo. Los constructores lo hicieron pensando, ojalá tiemble un día y todos los que vivan aquí se mueran. No, eso sería un dolo directo. Sin embargo, ¿qué probabilidad hay de que tiemble en la Ciudad de México? Es altísima. Por lo tanto, es un riesgo que pueden anticipar. No lo están deseando directamente, pero si sucede, aceptan ese riesgo y con su actuación incrementan esa posibilidad. Creo que con eso espero quede suficientemente claro el dolo directo, el dolo eventual, perdón. Y con la frase, chingue su madre. Esa es la frase, les juro que nunca se les va a olvidar porque es muy práctica y así funciona. Hay otros tipos de dolo que se cometen y que se les conoce como dolos por error. Por ejemplo, el error en el golpe es un tipo de dolo, o aberratio ictus, también se le denomina en latín. Por una desviación en el curso causal de la conducta se produce un resultado que no es idéntico al querido, pero jurídicamente es equivalente. Por ejemplo, una persona manda a matar a otra y le da características de la persona y le dice, mira, va a llegar a un Starbucks a las 12 del día, es un sujeto chaparrito, medio llenito y usa lentes. Y entonces llega el sicario, se ubica unos minutos antes y en eso llega un chaparrito de lentes, gordito, y dice, este es, dispara, toma una foto, se la manda al jefe y el jefe le dice, imbécil, te equivocaste. No sé quién es este pobre diablo, pero no es el que yo quería que mataras. Entonces, jurídicamente es equivalente, homicidio es homicidio. Sin embargo, por un error en la forma de proceder, se termina matando a una persona diferente. Pasa mucho en asaltos en carreteras. A veces traen información, estructuras de delincuencia organizada, de que va a pasar un tráiler a cierta hora en este trayecto y trae refrigeradores. Y entonces lo van a asaltar.
someten al conductor del tráiler y cuando abren la caja no trae refrigerador, resulta que trae microondas. Bueno, pues nos los llevamos. No es el resultado que se deseaba, pero jurídicamente es equivalente. Robo es robo. El siguiente, el adelantamiento o retraso del resultado o dolus generalis se le conoce. Dolo general. Aquí lo que sucede es que lo que se va a alterar es el momento en el que se produce el resultado, pero al final el resultado es el mismo que se deseaba desde un inicio, por lo cual no se trastoca de ninguna manera el dolo. Aquí podríamos hablar probablemente de una persona que asesina a otra y avienta su cuerpo a un río, y cuando hacen la necropsia resulta que hay agua en los pulmones, lo que significa que la persona cuando cayó al agua estaba viva, inhaló esa agua y se fue a los pulmones. Por lo tanto, cuando lo aventaron, estaba vivo. ¿Por qué no afecta el dolo? Porque la intención era matar, solo que la persona creyó que su víctima ya estaba muerta y en realidad estaba viva, ¿no? Entonces, bueno, este es el dolus generalis. Y hay una figura que sí me excluye al dolo que se llama error de tipo. Y el error de tipo se presenta cuando no tengo los dos elementos del dolo, que es conocimiento e intención. ¿Qué sucede si una persona actúa sin conocimiento de lo que está haciendo? Ya dijimos, no puedo presumir la intención. Entonces, la persona cree que está haciendo una cosa y en realidad está haciendo otra absolutamente diferente. Ahí hay un error de tipo. ¿Se acuerdan que comentamos este caso que sucedió en Marruecos de este vigilante del servicio médico forense, que había una chica sin identificar y tiene relaciones sexuales con ella, y discutíamos en su momento si había violación y decíamos, bueno, no, porque no hay violencia física ni moral, y por lo tanto no puede actualizarse la violación, y esta agravante que prevé el tipo penal para quien no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, no aplicaría porque se trata de un cadáver. Pero resulta que la chica despierta y estaba viva. Y alguien dijo, pues hay necrofilia, tener sexo con cadáveres. Bueno, tampoco, porque aunque jurídicamente era un cadáver, en realidad estaba viva. Y el derecho penal no puede ir encima de lo que es la realidad, ¿no? Acuérdense que Recasens-Sitches dice que el derecho es vida humana objetivada, el derecho no inventa nada. El derecho recoge una realidad que está allá afuera, le da una forma legal y punto. ¿Qué sucede en ese caso? Esta persona tiene relaciones sexuales, cree que está teniendo relaciones sexuales con un cadáver. Y en realidad la chica está viva. Por lo tanto, hay un error de tipo. Es decir, la persona cree que está haciendo una cosa, como cualquier error en la vida. Yo creo, el otro día le decía a una amiga, oye, qué bueno que es viernes, y me decía, es sábado. Me tuvo casi que enseñar un calendario para ver que efectivamente era sábado. Entonces es como cualquier error. Crees que estás haciendo una cosa y en realidad estás haciendo otra. El otro ejemplo que pusimos, no recuerdo si lo puse con ustedes, de este policía que llega a salvar a una chica que el novio le está apuntando en la cabeza y amenaza con matarla. En ese momento la chica estornuda, el policía cree que tiene un tiro limpio, dispara, mata al novio, y cuando se acerca resulta que el arma con la que amenazaba a la chica era de juguete. El policía no lo sabía, él creía que el arma era real y que la amenaza era real. Entonces, cuando hablo del dolo, hablo de conocimiento e intención. ¿El policía sabía que el arma era de juguete? Evidentemente que no. Por lo tanto, no puedo actualizar la intención. Este chico que tiene relaciones sexuales con un cadáver, ¿en realidad sabe que la chica está viva? No, no lo sabe. Por lo tanto, no puedo hablar de intención y no se actualiza la violación. El error de tipo admite dos modalidades. Puede ser vencible o invencible. Vencible. Si la persona hubiera puesto más cuidado, hubiera sido más precavida, habría que ver su historia de vida también, su experiencia, depende de cada caso en específico, se podría haber percatado de que era un error. Ese error se denomina vencible. Por más que la persona hubiera puesto cuidado, hubiera puesto todos sus sentidos, se hubiera fijado, o sea, no se habría dado cuenta de que actuaba bajo un error, ese error es invencible. ¿Cuáles son las consecuencias de uno y otro? Aquí sí hay diferencia. Si el error consideramos que es vencible, entonces se va a excluir el dolo y se va a castigar la conducta típica como si se hubiera cometido de manera culposa.
pero siempre y cuando el delito admita forma de comisión culposa, porque hay tipos penales que no lo admiten, y uno de ellos es la violación. ¿Qué pasaría en este caso? Hay un error de tipo, podríamos discutir si es vencible o invencible, pero si alguien considerara que es vencible, excluimos al dolo y vamos a sancionar por violación culposa. ¿Existe? No, no existe. Si el tipo penal no admite forma de comisión culposa, entonces se excluye la tipicidad y no hay delito y no hay pena. Si consideramos que es vencible, por ejemplo, en el caso de, bueno, para cerrar este caso con el que los enloquecí bastante del CEMEFO, considero, y seguramente ustedes coincidirán, es un error invencible, porque él solo es un vigilante, es un policía. Si el médico forense dice está muerta, no tenía ninguna base para poner en duda eso, así que considero que sería un error de tipo invencible. Ahora, en el caso del policía, tal vez dependería de información adicional que necesitaríamos. Por ejemplo, ¿qué experiencia tenía el policía? ¿Qué características tenía el arma? Hay armas de juguete que son réplicas casi exactas, que te percatas en detalles muy específicos de que realmente no es real. Si fuera un arma con esas características, probablemente el error de tipo sería invencible. ¿Qué pasaría si el arma tenía un mango de color naranja fosforescente? Claramente es vencible, te podías percatar que era de juguete. ¿Qué sucede si el policía tiene 30 años de experiencia y un gran manejo y destreza en armas? Le jugaría en contra tal vez. Tendríamos que ver a qué distancia estaba, etc. Pero ¿y si fuera un policía que es su primer día de trabajo? Hace una diferencia. Entonces, en cada caso el error de tipo se tiene que analizar. Lo importante es identificar la figura y a partir de ahí ya es una discusión en la que dependerá de cómo se argumente si es vencible o invencible. Ahora, ¿qué sucede si el error de tipo es, por ejemplo, en el caso del policía, vencible? Excluimos el dolo, subsiste la culpa. ¿Existe el homicidio culposo? Sí. Por ese delito sería responsable en esa modalidad el policía. ¿Qué pasa si el error de tipo es invencible? Se excluye directamente la tipicidad, no hay delito y no hay punibilidad aplicable. Y bueno, básicamente esto es lo que tiene que ver con el dolo. Ahora vamos con la culpa. La culpa es muchísimo más sencilla porque admite solo dos modalidades. Culpa con representación, o algunos autores también le denominan culpa consciente, y culpa sin representación o culpa inconsciente. En la culpa con representación, la persona normalmente viola un deber de cuidado. Está consciente de que viola este deber de cuidado, puede prever como posible, se representa como posible un resultado típico, lesivo, sin embargo confía en que no va a suceder. ¿Por qué? Porque tiene muy buena suerte, porque tendrá las destrezas y habilidades necesarias para evitarlo, porque simplemente cree que no le va a pasar. ¿Qué sucede cuando una persona va tarde al trabajo y pasa por una zona escolar donde el límite de velocidad es 20 kilómetros por hora? Vas más rápido corriendo. Entonces, en lugar de 20 pasa a 40 kilómetros por hora. No es que uno salga por las mañanas tarde pensando en a ver cuántos niños mato hoy en el camino, ¿no? Evidentemente no funciona así. Yo voy un poco más rápido, sé que estoy violando un deber de cuidado, sin embargo confío en que no va a pasar nada, porque si se me atraviesa un escuincle voy a poder frenar, van con sus papás, los agarran de la mano, tengo un buen vehículo, tengo buenos frenos, tengo buenos reflejos, manejo muy bien, etc. Sin embargo, el resultado sucede y por lo tanto subsiste la tipicidad, subsiste el delito, pero en una forma de comisión culposa. Aquí sí hay una diferencia. En delitos culposos se suele imponer hasta una cuarta parte de la pena prevista para el delito doloso. Por ejemplo, en el homicidio simple la pena es de 8 a 20 años. Si fuera un homicidio culposo, la cuarta parte serían de 2 a 5 años. Salvo que el tipo penal en específico prevea una pena concreta para la forma de comisión culposa. ¿Cuál es la diferencia con el dolo eventual? Porque suena un poco a lo mismo. Hay un riesgo y la diferencia es que en el dolo eventual yo acepto ese riesgo. En la culpa no. Yo sé que si voy manejando y whatsappeando puedo chocar. Sin embargo, no lo acepto. Confío en que no va a pasar. Esa es la diferencia entre el dolo y la culpa. La diferencia es muy sutil, es una línea muy delgada, pero al final no es tan complicado analizarla porque lo que hay que evaluar es justamente
la forma en la que la persona con su actuar incrementa o no ese riesgo y también los antecedentes del caso para poder determinar si podía confiar objetivamente en que no iba a suceder o simplemente se trata de un dolo eventual en el que aceptó el acontecimiento con ese riesgo en caso de actualizarse. La culpa sin representación se presenta muy poco, pero créanme que los hechos superan muchas veces al derecho penal. En esta culpa sin representación, la persona no se da cuenta que está violando un deber de cuidado y mucho menos puede prever como posible o representarse como posible un resultado. Por lo tanto, en este tipo de culpa no hay tipicidad, no hay delito y no hay sanción penal. Ejemplo, una mujer probablemente que está embarazada, va a cenar a un restaurante tailandés, es la primera vez que come este tipo de comida, pide un platillo que tiene una especia que nunca ha comido y al regresar a casa se empieza a sentir súper mal, resulta que era alérgica a esa especia y eso le genera un aborto. Hablamos de una culpa sin representación porque si es algo que nunca he comido antes, no puedo saber que me iba a hacer daño. Por lo tanto, no estoy consciente de que estoy violando un deber de cuidado, por eso se llama culpa inconsciente también, y por lo tanto tampoco puedo anticipar como posible el resultado. Entonces, la culpa con representación sí tiene pena y la culpa sin representación pues directamente es excluida de la punibilidad. Y bueno, con esto redondearíamos lo que tiene que ver con los elementos subjetivos de la tipicidad. Y si hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, por favor háganmela saber a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y estoy a sus órdenes para atender cualquier tipo de pregunta que pueda surgir. Les mando saludos, besos, sin coronavirus. Adiós.